Hola, ¿qué tal? De nuevo. En este video vamos a iniciar un tema nuevo que considero que es muy importante. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que son las razones trigonométricas. Creo que todos pues conocemos obviamente lo que es el seno, coseno, tangente, ¿no? Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estas razones? ¿De dónde surgen? Bueno, aquí voy a dibujar un círculo más o menos que se alcance a distinguir. Todo viene desde un círculo unitario, de radio 1, ¿no? Círculo de radio 1. Este radio igual a 1. Bueno. El círculo unitario nos ayuda a, a definir lo que son las razones trigonométricas. Por ejemplo, supongamos este punto de acá arriba, que viene siendo el que está justamente aquí, ¿no? ¿Cuál es la coordenada de este punto? En X sería 0 y en Y sería 1. ¿Cuál es la coordenada de este punto? En X sería 1 y en Y sería 0. ¿Cuál es la coordenada de este otro punto? En X sería menos 1 y en Y sería 0. ¿Y cuál es la coordenada de este otro punto? Disculpen que no está tan derecho, pero bueno, sería 0 en X y menos 1 en Y. Bueno, como puedes ver, el ángulo que hay en este punto, el ángulo se podría decir que es θ igual a 0. El ángulo que hay en este punto se podría decir que es θ igual a 90 grados. El ángulo que hay en este punto se puede decir que es θ igual a 180. Y en este punto, pues evidentemente sería θ igual a 270. Bueno, aquí también podemos ponerle menos 90, es válido. Menos 90 y aquí también menos 180, aunque bueno, no es tan común verlo de esa manera. Si tú te fijas en el círculo, podemos hacer lo siguiente. Observa lo que voy a hacer. Aquí tengo una calculadora. Voy a calcular lo que es el coseno y el seno de 0. El coseno de 0, si te fijas aquí, me da 1. El seno de 0, si te fijas aquí, me da 0. ¿Dónde podemos ver eso? Pues aquí, si te fijas, aquí y aquí. Ahora vamos con 90, vamos a ver qué nos da con 90. Voy a empezar calculando el seno de 90. Si te fijas aquí, pues el seno de 90 nos da 1. Y el coseno de 90 nos da 0. Si te fijas, esto corresponde con estas coordenadas. Básicamente, pues esto quiere decir que la coordenada en X de un círculo unitario corresponde al coseno del ángulo. Entonces esto viene siendo coseno de 0 grados. Y esto viene siendo el seno de 0 grados. Entonces, obviamente aquí también se cumple. Aquí también se cumple. El coseno de 180 es menos 1. Y el seno de 180 es 0. Nada más para comprobarlo. Coseno de 180, como puedes ver, me da menos 1. Y acá también. El coseno de 270 o coseno de menos 90 me va a dar 0 y el coseno de menos 90 me va a dar menos 1. Entonces el coseno viene siendo la coordenada en X y el seno viene siendo la coordenada en Y. Si tú te aprendes esto, pues esto que acabo de decir, pues ya no vas a necesitar calculadora para calcular los ángulos más comunes, el coseno de 0, el coseno de 90, el seno de 90. Simplemente aprendiéndote que el coseno
se refiere a la coordenada X y el seno se refiere a la coordenada en Y. Hay un truco para calcular lo que son algunos ángulos importantes, obviamente no todos, pero sí los más usuales. Los más usuales suelen ser, si tú por ahí recordarás, creo que todos sabemos que el 45 grados es uno de los más usuales. Y otro de los que también son muy usados es el de 30 grados. Y otro de los más usuales pues viene siendo el de 60 grados. Ahorita vamos a borrar esto. Hay un truco que puedes usar para calcular estos ángulos sin necesidad de usar calculadora. El truco consiste en lo siguiente. Vamos a poner los números del 1 al 3 de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba de la siguiente manera. 1, 2, 3 y acá 3. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? El siguiente paso es agregarles un 2 a cada uno. Un 2 abajo. Un 2, un 2, un 2, un 2 y un 2. Y luego el último paso es ponerle raíz cuadrada a los numeradores. Así, 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 así y así. Y estos serían entonces las coordenadas de estos grados. Así, con este truco, bueno, no se ve tan, se ve un poco empalmado, pero bueno. Si te fijas, pues estos serían un truco para encontrar las coordenadas de estos tres ángulos. Podemos comprobarlo, por ejemplo, el coseno de 30, si te fijas, nos da raíz de 3 medios, lo cual es correcto. Y por ejemplo, el seno de 30 nos da 1 medio, lo cual es correcto. La raíz de 1 pues sigue siendo 1. Para 45 grados pues también. Si yo le pongo coseno de 45, me da raíz de 2 sobre 2, lo cual en efecto es correcto. Y el seno de 45, si te fijas, también nos da raíz de 2 sobre 2, lo cual también es correcto. Bueno, pues ¿cómo encuentro los otros ángulos? Pues muy fácil. Esto es como un espejo. Si te fijas, esto es como un espejo. Es decir, si yo conozco las coordenadas de 30 grados, pues también ya conozco las coordenadas de menos 30 grados, ¿no? Si ya conozco las coordenadas de 45 grados, pues también ya debo de conocer las coordenadas de menos 45. Y si ya conozco las de 60, pues obviamente ya conozco también las coordenadas de menos 60 grados. ¿Cómo? Pues bueno, como te dije, esto es como un espejo. Por ejemplo, para 30 grados, si te fijas, tengo raíz de 3 sobre 2. Y en X, como es positivo en 30 grados y en menos 30 grados también es X positivo, pues aquí también sería raíz de 3 sobre 2. No así en la coordenada en Y. En la coordenada en Y, si te fijas, aquí está bien que sea positivo. Pero acá no va a ser positivo, acá va a ser negativo, en menos 30 grados. Sería entonces menos 1 medio. Para menos 45 pasa lo mismo. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Sin embargo, en Y sería negativo. Por lo tanto, sería raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. El caso de menos 60, igual. Es la misma coordenada, nada más que en Y sería negativo. Sería 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2. Así. Usando este criterio, pues podemos calcular también las otras coordenadas. La de 90 más 30, la de 90 más 45 y la de 90 más 60 y lo mismo las de acá. La de 180 más 30, la de 180 más 45 y la de 180 más 60.
En internet podemos encontrar lo que es el círculo unitario con todas estas coordenadas. Y si te fijas, con este truco, con esta manera, encontramos el seno y el coseno de 3, 6, 9, 12, 16 ángulos. 16 ángulos. Y con esto pues es más fácil y no es necesario pues usar la calculadora, ¿no? Esto es muy útil que lo sepas porque pues en lo que es cálculo pues se trabajan mucho lo que son pues los ángulos y conociendo esto pues se te puede agilizar un poco más lo que son los cálculos. Bueno, en internet podemos encontrar muchas imágenes de lo que son el círculo unitario. Esta es una de ellas. Si te fijas aquí pues ya están definidos todos los ángulos, todas las coordenadas. Lo único que debes recordar es que la coordenada X es el coseno y la coordenada Y es el seno. De hecho te lo puedes aprender como primero va el coseno y luego va el seno. Coseno es X y seno es Y. Sabiendo esto pues se te van a facilitar muchísimo los cálculos, como puedes ver. Ahora, bueno, pues aquí simplemente ponen la equivalencia. Recuerda que 90 grados son pi medios, 180 grados es pi. Esto pues en radianes, ¿no? Ok, vamos a trabajar ahora con lo que son las razones trigonométricas. Igual hay otro truco. Hay muchos trucos de hecho en internet para pues aprenderte lo que son las razones trigonométricas. Obviamente pues sabemos que el seno, ¿verdad? Tenemos también el coseno y tenemos la tangente. Esas son las más importantes, de hecho no necesitamos estudiar otras. Las demás, cotangente y todas esas pues son derivadas, son que se derivan de estas, son compuestas, se podría decir, o bueno, se derivan de estas mismas. Una manera de pues de aprendernos estos ángulos es un truco que es, por ejemplo, déjenme tomar aquí otro marcador, que este ya no está funcionando. Es el siguiente. Podemos esto, CO, voy a ponerle un poco más acá. Y decimos, por ejemplo, que cuando tú tomas coca, ¿verdad? Cuando tomas coca, lo volvemos a repetir aquí, te da hipo. Y pues, ¿y esto qué significa? Pues esto es seno, esto es coseno y esto es tangente. ¿Sí? Cateto opuesto significa CO, cateto opuesto. CA significa cateto adyacente y H significa hipotenusa. ¿A qué me refiero? Pues a esto, al triángulo rectángulo. Recuerda que en un triángulo rectángulo el ángulo es este que está aquí. El cateto opuesto, pues como su nombre dice, es el que está opuesto a donde está el ángulo, es decir, a este. Este es el cateto opuesto. Y el adyacente, pues es el que está pegadito al ángulo, es decir, este de acá. Este no puede ser obviamente porque esta es la hipotenusa. La hipotenusa, acuérdate que es el lado más largo de un triángulo, ¿verdad? De un triángulo, en este caso rectángulo. Y bueno, pues con esto podemos sacar lo que es el seno, el coseno y el tangente. Aunque pues si nos dan un ángulo, por ejemplo, si nos dan, obtén el seno de 45 grados, pues esto simplemente hay que recordar nuestro círculo unitario. Recuerda que nuestro radio es unitario, entonces esto significa que tendríamos como tener un triángulo, se podría decir, de hipotenusa 1, ¿no? Y bueno, pues aquí no es necesario obtenerlo, simplemente recordar el círculo unitario. Sabemos pues que la coordenada en X se le llama coseno. Este es teta, este sería coseno de 45. Y el cateto opuesto, ¿verdad? Sería la altura o la coordenada en Y. Y esa coordenada en Y se le llama seno. Seno del ángulo. En este caso, seno de 45, ¿no? Y esto, pues, ¿a cuánto es igual? Pues en ambos casos dijimos que era raíz de 2 sobre 2.
raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Cuando ya estás trabajando con triángulos, simplemente igual puedes aprenderte el orden que de cateto opuesto sigue el seno. Es decir, cateto opuesto, seno. Es cateto opuesto, seno, ¿no? Cateto adyacente, coseno. Cacos, cosen. Cacos, cosen. Eso pues ya depende de ti cómo quieras manejarlo, pero bueno, esta es la idea. Entonces, el cateto opuesto está relacionado con la altura, es decir, el seno, y el cateto adyacente está relacionado con la coordenada en X o el coseno. Veamos ahora lo siguiente. Supongamos que yo tengo lo que es pues bueno, lo que es la orientación norte, sur, este y oeste, lo que se llaman los puntos cardinales. Supongamos que yo tengo un barco, un avión, un coche. Supongamos un barco que parte del origen y navega lo que son 10 kilómetros, 60 grados al noreste. Y a partir de ahí, pues gira lo que son 90 grados en dirección sureste y avanza 15 kilómetros. Aquí la pregunta podría ser: ¿cuál es la distancia total que recorrió? ¿Cuál es la distancia total que recorrió? Desde este punto hasta este punto. ¿Y qué ángulo con respecto al este o qué orientación tiene el barco? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí sería descomponer estos vectores en sus componentes rectangulares. Es decir, si tú te fijas en la flecha roja, podemos formar lo que es un triángulo rectángulo de esta manera. Sabemos ya la que es la hipotenusa, conocemos también el ángulo, que son, en este caso, 60 grados. Y hay que contar lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, sabemos que el cateto opuesto simplemente es el seno de 60, el seno de 60 grados. Y pues sabemos que el seno de 60 grados es la raíz de 3 medios, o la raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Aunque en este caso fíjate que la diferencia es que no tenemos una hipotenusa unitaria. Si te fijas, tenemos una hipotenusa de 10. Pues esto simplemente sería multiplicarlo por 10. O si lo quieres ver de otra manera, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y como ya conocemos que la hipotenusa es 10, la pasamos multiplicando para que obtengamos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y es lo que vamos a hacer aquí. Simplemente multiplicar. Aquí cateto opuesto es igual a 10 por la raíz de 3 sobre 2. Sabemos que 10 entre 2 pues son 5. Y esto simple y sencillamente sería 5 raíz de 3. ¿Qué sucede con el cateto adyacente? Pues vamos a hacer lo mismo, simplemente es multiplicar. O si quieres lo podemos poner aquí. El cateto adyacente es el coseno. Y sabemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y pues como la hipotenusa ya la conocemos, la pasamos multiplicando al coseno. Y con esto pues simplemente concluimos que el cateto adyacente es igual a 10 por el coseno de 60, que es igual a 10 por, en este caso el coseno de 60 es un medio. Sería 10 por un medio, que sería 5, ¿no? Esto, bueno, pues tiene cierta
se podría decir cierta lógica. Ahora vamos a encontrar las componentes del otro triángulo. Ya anotamos lo que son las componentes, la horizontal que vendría siendo 5 y la vertical que sería 5 raíz de 3. Para el otro triángulo, como puedes ver, tengo que basarme en lo que es la horizontal, es decir, como puedes ver ya teníamos 60 grados, en esta línea ya teníamos 60 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo regreso esos 60 grados para que regrese a la horizontal? Pues bueno, si ya me está dando que el ángulo de acá para acá son 90 y yo le regreso 60, significa que todavía me quedan 30 grados, ¿no? Pues bueno, eso es suficiente para conocer pues que el triángulo que tenemos o que podemos formar es este. Algo así, donde el ángulo que está acá pues es de 30 grados, ¿no? Sabemos pues que la hipotenusa es 15, ¿vale? De esta manera pues ya podemos calcular las demás componentes. Esta de acá vendría siendo el cateto opuesto y el cateto adyacente sería este. Como puedes ver ahora vamos a calcularlas. Sabemos pues que el cateto adyacente sería 15 por el coseno de 30. Y pues nada, ¿esto cuánto sería? 15. Viendo otra vez nuestro círculo unitario, el coseno de 30 vendría siendo raíz de 3 sobre 2. 15 por raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Y esto pues simplemente sería 15 entre 2 sería 7.5. 7.5 raíz de 3. Ahora para el cateto opuesto sería igual. El seno sería 15 seno de 30 grados. Es decir, el seno de 30 grados, recuerden que era un medio, ¿no? Era un medio. Y esto pues simplemente es 7.5. Bueno, pues ahora como puedes ver, ya tenemos ahora sí las componentes de este otro triángulo, ¿vale? Y ahora sí pues ya podemos encontrar lo que falta. Si te fijas, tenemos que la distancia en X sería 5, vamos a poner X aquí, sería 5 que ya teníamos acá, más la distancia en X de este punto a este punto, que vendría siendo pues la que acabamos de calcular, que sería este cateto adyacente, 7.5 raíz de 3. 7.5 raíz de 3. Y bueno, pues esto, vamos a tomar la calculadora. 5 más 7.5 raíz de 3 nos da 18. Así redondeados son 18. Y la altura, pues bueno, simplemente sería tomar la altura 5 raíz de 3 y en este caso le vamos a restar el cateto opuesto de este triángulo. Es decir, sería y es igual a 5 raíz de 3 menos lo que nos dio aquí 7.5. Vamos a calcular. Aquí dice 5 raíz de 3 menos 7.5 1.16 .
Ok. Pero ya tenemos lo que es X y Y, pero lo que nos pide es la distancia. O sea, tenemos la distancia en X y la distancia en Y, pero nos está pidiendo la distancia total. Para esto vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, que creo que pues todos lo conocemos casi desde primaria, ¿no? Y vamos a borrar aquí todo esto. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Bueno, recordando, pues sería que en cualquier triángulo rectángulo, la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa, que vamos a ponerle, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? En este caso, bueno, los catetos podemos definirlos como X y Y, no pasa nada, así. Y bueno, pues esto simplemente sería que la hipotenusa es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Sustituyendo, tendríamos la raíz de 5 al cuadrado, perdón, 18, ¿sí? La raíz de 18 al cuadrado más 1.16 al cuadrado. Yéndonos a la calculadora, la raíz de 18 al cuadrado más 1.16 al cuadrado, 18.037 aproximadamente, igual a 18.037. Y esta sería pues el desplazamiento. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo? ¿Cómo encuentro el ángulo? Pues, o la orientación. Sabemos pues obviamente que la orientación va a ser dirección noreste. Así que como ya conozco X y ya conozco Y, puedo usar la definición de la tangente del ángulo, la cual es cateto opuesto sobre cateto adyacente, los cuales ya conozco. Sería la tangente del ángulo es cateto opuesto, que sería en este caso la altura, es decir, 1.16 entre la adyacente, que sería pues la distancia en X, la distancia horizontal, que sería 18, ¿sí? Y sabemos que la tangente la podemos pasar del otro lado o despejar teta usando arco tangente o tangente inversa. Tangente inversa, vamos a ponerlo más abajo. Teta igual a la tangente inversa de 1.16 sobre 18. Vamos a ver qué nos da. Sería con shift, tangente inversa de 1.16 entre 18. Y esto va a ser igual a 3.6873. 3.6873 grados, dirección noreste. Bueno, hasta aquí vamos a parar este video. Es un breve repaso de lo que es cómo sacar las componentes rectangulares, las componentes en X y en Y de un vector o de un segmento de recta. Esto es muy útil para lo que son pues física, posteriormente cálculo vectorial, se usa muchísimo y pues es algo que sí se sigue como que batallando mucho. Aquí pues simplemente con que recuerdes que pues identifiques, mejor dicho, lo que es el cateto opuesto, que está relacionado con el seno, y el cateto adyacente, ¿no? Así que pues bueno, vamos a parar aquí.
Muchas gracias y bueno, pues antes de irnos vamos a dejar lo que es la actividad. Bueno, la actividad de este tema sería la siguiente: calcular la fuerza resultante de las siguientes fuerzas aplicadas a un mismo punto, indicar tanto la magnitud como la dirección de la fuerza. Tenemos estas cuatro fuerzas, A, B, C y D. 114 newtons a un ángulo de 45 grados. Todos los ángulos son tomados a partir de la dirección este, es decir, a partir de lo que es más x, a partir de 0 grados, todos los ángulos son considerados a partir de ahí. 45 grados, pues sería así. 217 newtons a 253 grados en relación a la misma posición. La fuerza C sería 319 newtons en un ángulo de 90 grados. Y la fuerza D, aquí hay que recordar un poco a qué se refiere esta notación. Esta notación es una notación llamada canónica. ¿A qué se refiere esta I? Bueno, esta es una I, esta es una J. Esta I se refiere 54 en X, o sea, 54 en la dirección X, 36 en la dirección Y, ¿sí? Y aquí no es necesario pues indicar un ángulo, porque de hecho aquí pues ya nos está diciendo cuánto es en X y cuánto es en Y. A lo mejor lo único que podríamos hacer pues es calcular las componentes de estas tres fuerzas, ¿sí? Luego sumarlas y luego obtener el resultante y después calcular pues lo que es el ángulo total. Bueno, entonces bueno, pues esta sería calcular la fuerza resultante y la dirección a donde va esa fuerza resultante. Pues hasta aquí sería todo, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.